Un policía blanco miente sobre una mujer negra en la corte, sin saber que ella es una oficial de alto rango de la Marina. Imaginen la escena, la tensión palpable en la sala del tribunal. Elena Miralles, una mujer de 39 años, con la serenidad imperturbable que solo años de disciplina y coraje pueden forjar. Su mirada, habitualmente cálida y firme, ahora reflejaba una mezcla de incredulidad e indignación. Vestía un traje sobrio, pero su postura erguida y la manera en que sostenía su bolso denotaban una autoridad silenciosa. Elena, una mujer afroamericana de profundas convicciones y un sentido inquebrantable de la justicia, se encontraba en medio de una pesadilla orquestada por la falsedad. Todo comenzó una tarde de un calor sofocante en Florianópolis, en Brasil. Elena, después de una agotadora semana de intensos ejercicios de entrenamiento de la Marina, se dirigía a visitar a su anciana madre. Conduciendo su modesto pero bien cuidado coche, fue detenida por el oficial David Miller, un policía blanco de unos 45 años, conocido en el vecindario por su actitud prepotente y una reputación susurrada de tener prejuicios arraigados. David, con su uniforme impecable y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos fríos, la detuvo con la excusa de una supuesta infracción de tráfico menor. Desde el inicio, la interacción estuvo cargada de una tensión innecesaria. La forma en que David se dirigió a Elena, su tono condescendiente y las preguntas insinuantes, hicieron que la alarma sonara en la mente de nuestra protagonista. Elena, acostumbrada a ser respetada por su rango y sus logros, sintió la punzada familiar de la injusticia racial. Mantuvo la compostura, respondiendo a cada pregunta con calma y claridad, presentando sus documentos sin titubeos. Pero para David, parecía que nada era suficiente. Lo inesperado ocurrió cuando, sin ninguna justificación plausible, David le pidió que saliera del coche. Elena, aunque desconcertada, obedeció. Fue entonces cuando David, con una acusación que heló la sangre de Elena, afirmó haber encontrado algo ilegal en su vehículo. Algo que Elena sabía con certeza que no estaba allí. La situación escaló rápidamente, culminando en una citación judicial bajo cargos falsos. La noticia corrió como la pólvora en el pequeño círculo social de Elena. Su mejor amiga, Sofía, una abogada apasionada y de lengua afilada, no podía creer la injusticia. «Elena, esto es una barbaridad. Este tipo está inventando todo», exclamó Sofía, con su temperamento volcánico hirviendo de indignación. Sofía, una mujer de origen latino, siempre había sido una defensora acérrima de la justicia y la igualdad, y ver a su amiga pasar por esto la enfureció profundamente. Mientras tanto, en los pasillos de la estación de policía, se tejían rumores. Algunos oficiales, en voz baja, comentaban sobre la actitud de David, recordando incidentes pasados donde su comportamiento había sido cuestionable. Una joven oficial novata, llamada Camila, escuchó una conversación entre dos veteranos donde insinuaban que David tenía un historial de errores convenientes, especialmente en casos que involucraban a minorías. Camila, una mujer idealista y justa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La farsa llegó a su punto álgido en la sala del tribunal. David Miller, con una actuación convincente, relató una historia llena de inconsistencias y flagrantes mentiras. Describió a Elena como una mujer sospechosa y evasiva, pintándola como culpable ante el juez y el jurado. Elena escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada, sintiendo la impotencia de ser víctima de una mentira descarada. En ese momento, una punzante frase resonó en su mente: la injusticia, cuando se disfraza de ley, es la más peligrosa de todas las tiranías. Pero lo que David Miller no sabía era que Elena no era una mujer común. Su silencio no era signo de debilidad, sino de una determinación férrea. Su compostura ocultaba una mente estratégica y una red de contactos forjada en años de servicio impecable a su país. Este policía estaba a punto de descubrir que había cometido un error fatal al subestimar a la mujer que tenía delante. El primer plot twist estaba a punto de revelarse, sacudiendo los cimientos de la sala del tribunal. La abogada de Elena, la tenaz Sofía, observaba a David con una mirada penetrante. Su mente ágil analizaba cada una de sus palabras, buscando las fisuras en su relato. Sofía, con su reputación de no dejar piedra sin remover, sentía la indignación crecer en su interior. Sabía que Elena era una mujer íntegra y no iba a permitir que una mentira la destruyera. Durante el interrogatorio, Sofía mantuvo la calma, pero sus preguntas eran precisas y directas, como un bisturí quirúrgico. «Oficial Miller», comenzó Sofía, su voz resonando con autoridad en la sala, «¿podría describir con exactitud el objeto ilegal que supuestamente encontró en el vehículo de mi cliente?» David titubeó. Su memoria pareció fallar ante la presión. Ofreció una descripción vaga, llena de contradicciones. Fue entonces cuando Sofía introdujo el primer elemento inesperado. Presentó como prueba un video de la cámara de seguridad de un negocio cercano al lugar donde Elena fue detenida. En las imágenes, se veía claramente el coche de Elena estacionado, sin que nadie se acercara a él durante un periodo significativo antes de la llegada del oficial Miller. La sala quedó en silencio. La credibilidad de David comenzaba a tambalearse. Pero David no se dio por vencido. Con una astucia retorcida, intentó desviar la atención,
insinuando que Elena podría haber manipulado las pruebas o tener cómplices. Es posible que la acusada, comenzó a decir, pero Sofía lo interrumpió con una sonrisa fría. ¿Posible, oficial? En este tribunal, trabajamos con hechos, no con suposiciones maliciosas, replicó Sofía, dejando en evidencia la falta de pruebas concretas por parte de la acusación. La tensión en la sala era casi palpable. Se podía sentir la incomodidad del juez y la mirada inquisitiva del jurado. Mientras esto sucedía en el tribunal, Camila, la joven oficial que había escuchado los rumores sobre David, no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba. Su conciencia la atormentaba. Decidió investigar por su cuenta, revisando los archivos de casos anteriores donde David había estado involucrado. Lo que descubrió la dejó atónita. Patrones sospechosos, acusaciones similares desestimadas por falta de pruebas, y testimonios vagos que recordaban inquietantemente al caso de Elena. Camila se debatió entre el miedo a las represalias y su sentido del deber. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero la imagen de Elena, una mujer digna enfrentando una injusticia, la impulsaba a seguir adelante. En secreto, comenzó a recopilar documentos y testimonios que podrían corroborar las inconsistencias en la versión de David. De vuelta en el tribunal, la situación dio un giro aún más inesperado. La defensa presentó una moción para desestimar el caso, argumentando la falta de pruebas sólidas y las inconsistencias en el testimonio del oficial Miller. El juez, visiblemente preocupado por las lagunas en la acusación, se tomó un receso para deliberar. Durante el receso, los murmullos llenaron la sala. Algunos especulaban sobre el futuro del caso, otros observaban a Elena con una mezcla de curiosidad y simpatía. David Miller, por su parte, mostraba signos de nerviosismo. Su sonrisa forzada había desaparecido, reemplazada por una expresión tensa. Fue entonces cuando Sofía se acercó a Elena y le dijo en voz baja: «Elena, mantén la calma. Tengo la sensación de que la verdad está a punto de salir a la luz». Elena asintió. Su mirada firme reflejaba una esperanza cautelosa. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió un rayo de esperanza. La farsa de David Miller comenzaba a desmoronarse, pero aún quedaban sorpresas por revelarse. Absolutamente. Prepárate para el desenlace de esta apasionante historia, con todas las partes restantes de una vez. La repentina aparición de Lorena como testigo de la acusación generó una ola de incertidumbre en la sala del tribunal. Sofía, sin embargo, no se dejó intimidar. Su instinto le decía que la clave para desmantelar la farsa de David Miller podría estar precisamente en esta mujer nerviosa y evasiva. Con su equipo legal trabajando incansablemente, Sofía comenzó una investigación exhaustiva sobre Lorena. Lo que descubrieron fue sorprendente y revelador. Lorena tenía un historial de pequeños delitos y había sido arrestada en el pasado por posesión de sustancias ilícitas. Lo más impactante fue descubrir una conexión directa entre Lorena y David Miller, registros de llamadas frecuentes y transferencias bancarias sospechosas entre ambos en los meses previos al arresto de Elena. Al confrontar a Lorena en el estrado con estas evidencias, la mujer se derrumbó. Entre lágrimas y balbuceos, confesó que David Miller la había coaccionado para que mintiera en el tribunal, ofreciéndole dinero y prometiéndole ayuda legal en un caso pendiente a cambio de su falso testimonio. La sala quedó en shock. La máscara de David Miller finalmente se había caído, revelando la corrupción y la manipulación que había detrás de su acusación. El juez, visiblemente indignado por el perjurio y la obstrucción de la justicia, ordenó el arresto inmediato de Lorena por falso testimonio. La mirada furiosa que dirigió a David Miller presagiaba graves consecuencias para el oficial corrupto. Mientras la verdad comenzaba a abrirse paso en el tribunal, Camila, la joven oficial que había actuado con valentía, se sintió reivindicada. Su decisión de seguir su conciencia y arriesgar su carrera había sido crucial para exponer la verdad. Ricardo, el detective veterano, se acercó a Camila con una mirada de respeto. «Hiciste lo correcto, oficial. La integridad es lo más valioso que tenemos en esta profesión», le dijo con su voz grave y sincera. Con el testimonio de Lorena desmoronado y las pruebas de la investigación interna sobre David Miller saliendo a la luz, el caso contra Elena se debilitó irreparablemente. Sofía presentó una moción contundente para el sobreseimiento inmediato,
argumentando que la acusación se basaba en mentiras y manipulación. El juez, tras escuchar los argumentos de la defensa y considerar las nuevas evidencias, no dudó en fallar a favor de Elena. Este tribunal no puede permitir que la injusticia prevalezca. Los cargos contra la señora Elena, apellido de Elena, quedan desestimados con perjuicio, declaró con firmeza. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Sofía. La pesadilla finalmente había terminado. La verdad había triunfado sobre la falsedad, aunque el camino había sido doloroso y lleno de obstáculos. Sin embargo, las consecuencias para David Miller apenas comenzaban. Además de enfrentar cargos por perjurio, obstrucción de la justicia y posible abuso de poder, se abrió una investigación exhaustiva sobre su historial en la policía. Los casos sospechosos del pasado, las acusaciones desestimadas y los rumores de prejuicio salieron a la luz, revelando un patrón de conducta alarmante. La noticia de la caída de David Miller resonó en toda la ciudad. La comunidad, especialmente la afroamericana, celebró la victoria de Elena como un triunfo contra la injusticia racial y la corrupción policial. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad y la rendición de cuentas. En los días posteriores al juicio, la vida de Elena comenzó a regresar a la normalidad, aunque marcada por la experiencia. Recibió el apoyo incondicional de su familia y amigos, quienes nunca dudaron de su inocencia. Su madre, aliviada y orgullosa, la abrazó con fuerza, agradeciendo que la verdad hubiera salido a la luz. La Marina, al enterarse de lo sucedido, emitió un comunicado oficial en apoyo a la comandante Elena, apellido de Elena, destacando su impecable historial de servicio y condenando enérgicamente las acciones del oficial Miller. Sus superiores la recibieron con honores, reconociendo la dignidad y la fortaleza con la que enfrentó esta difícil situación. Pero la historia de Elena no terminó con su exoneración. Inspirada por su experiencia y el apoyo de su comunidad, decidió convertirse en una voz activa contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Comenzó a participar en organizaciones de derechos civiles, compartiendo su historia y abogando por reformas en el sistema judicial y policial. Sofía, por su parte, se convirtió en una heroína local, admirada por su tenacidad y su compromiso con la justicia. Su bufete de abogados experimentó un aumento significativo en casos de derechos civiles, y su reputación como defensora de los oprimidos se consolidó. Camila, a pesar de las represalias iniciales de algunos de sus colegas, fue reconocida por su valentía y su integridad. Su testimonio fue fundamental para desenmascarar a David Miller, y su acción inspiró a otros oficiales honestos a denunciar la corrupción dentro de la fuerza policial. El caso de Elena dejó una huella imborrable en la comunidad de Florianópolis. Se implementaron nuevas políticas de supervisión y rendición de cuentas dentro del Departamento de Policía, buscando prevenir futuros abusos de poder. Se fortalecieron los mecanismos de denuncia ciudadana y se promovieron programas de capacitación en diversidad y sensibilidad cultural para los oficiales. David Miller, tras ser declarado culpable de varios cargos, fue condenado a prisión y despedido deshonrosamente de la policía. Su caso sirvió como una dura advertencia sobre las consecuencias de la corrupción y el abuso de autoridad. Años después, Elena se convirtió en una figura influyente en la lucha por la justicia social. Su historia fue contada en libros y documentales, inspirando a miles de personas a levantar su voz contra la discriminación y la injusticia. En sus discursos, a menudo compartía una reflexión que había adquirido durante su difícil experiencia. La verdad, aunque a veces tarde en manifestarse, siempre termina por iluminar la oscuridad. Y la justicia, aunque sea esquiva, es un ideal por el que siempre vale la pena luchar. Y así, la historia de la comandante Elena, apellido de Elena, la oficial de la Marina que enfrentó la mentira y la injusticia con valentía y dignidad, se convirtió en un testimonio del poder de la verdad y la resiliencia del espíritu humano. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia puede prevalecer.